Bueno, chicos, tengo entendido que su formación se ha dividido en cuatro módulos. Este es el número cuatro y este es el primer tema del módulo número cuatro, que serían unas nociones fundamentales o una introducción al derecho internacional público, para que ustedes tengan también conocimiento, si quieren profundizar más, si quieren ampliar más su conocimiento. Esta presentación está basada en el libro de Nociones Básicas de Derecho Internacional, Nociones Fundamentales, perdón, de Derecho Internacional de Elizabeth Salm. El libro es de libre búsqueda en Internet y se encuentra completo en la página de la Católica del Perú, entonces no van a tener problema en encontrarlo si quisieran profundizar más en estos conceptos. Puedes pasarle, Teito. Ok, lo primero, lo espeso de la cuestión. Definirnos, deslimitarnos, dicen por ahí. Entonces, ¿qué es el derecho internacional público? Elizabeth Salmon dice que el DIP, como lo vamos a llamar desde ahora, para no decir todo el nombre, es un conjunto de normas de instituciones que pretenden regular esta sociedad internacional. A diferencia del derecho interno, que era lo que yo les decía que olviden por un momento ese derecho interno, no nace de un único legislador, como lo fuese en el caso de Ecuador, no nace de una Asamblea Nacional, sino que se construye a partir del consentimiento de los estados, de los demás sujetos internacionales, y también nos menciona que se construye a partir de lo que cree correcto la sociedad internacional. La sociedad internacional, como les mencionaba, son estados, sujetos internacionales y demás que se ponen de acuerdo para convivir en esta ficción llamada sociedad internacional. Y ahora viene la pregunta. ¿Por qué cree alguno de ustedes que ningún Estado, por poderoso que sea, puede crear derecho internacional público en solitario? ¿Por qué un Estado no puede tomarse las atribuciones de decir, yo soy el jefe de todos ustedes y aquí se hace lo que yo quiero? Vamos a escoger una persona. Teo, tienes la suerte de escoger una persona, por favor. Vamos con Justin Rosales. Y si no, Creo que vamos con... tengo problemas de internet. Ah, ya vino, Disculpen, ya vino. tenía problemas de internet, no podía prender mi micro. Yo creo que es porque justamente como dice el nombre, es una comunidad internacional y son leyes que van a afectar a todo el planeta, o sea, a todos los países. Entonces, por eso no se podría y también porque se busca también un equilibrio de los poderes que todos los países tienen, incluso si tienen, incluso si son potencias. Eso creo yo. Perfecto, o sea, lo simplificaste muy bien. O sea, no podemos de parte, digamos, o de una sola de las partes decir, ok, se hace esto, como ya lo habíamos mencionado. Esto está encerrado en un aforismo latino que ahora les voy a mandar por chat para que le tengan. Se me olvidó poner en las diapositivas por alguna razón que no entiendo, pero es ubi societas dividius. Donde hay sociedad hay derecho. Entonces, implica que la existencia de esta sociedad internacional que les mencionaba, pero que esta sociedad requiere de un cuerpo normativo, al igual que nuestra sociedad ecuatoriana, que lo norme, lo organice, lo ordene, lo estratifique, como le quieran decir, y, pero tiene que trabajar de forma descentralizada, tiene que venir desde la propia voluntad de los estados. Ya vamos a ir viendo eso en próximas clases, y también tiene que estar plenamente aceptado por los mismos. Como les digo, ahorita no nos vamos a ir tan adentro, pero para que les quede la noción de que todos aquí participan, todos aquí construyen. Podemos pasarle, Teo, por fin. Ya, objeto y finalidad. ¿Para qué existe el derecho internacional público? Y esta es la pregunta que todo el mundo se hace, es la pregunta que nos hacemos nosotros como estudiosos del derecho internacional público. Llega algún momento en que tienes una crisis existencial y te preguntas para qué funciona, o para qué existe o para qué sirve. Ya, primero la convivencia pacífica.
Debemos tener en cuenta, históricamente hablando, que el derecho internacional público como una disciplina formal, digamos, y positiva, eso significa que tiene un respaldo escrito, existe desde nuestras guerras mundiales, la primera y la segunda. Se comienzan a elaborar tratados para la convivencia pacífica de los estados que intervinieron en estas guerras. Sin embargo, el derecho internacional público como una norma, digamos, natural o que no está positivizada, no está escrita, no está recogida en algún manual, tratado, convenio, libro, doctrina, como le quieran llamar, existe desde hace miles y millones de años. Por ejemplo, el tema del asilo, de el refugio y tal, estas figuras que son propias del derecho internacional existen desde hace muchísimos siglos antes de la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Entonces, sin embargo, gracias a esta escalada de violencia, podemos decir así, eh, se ven los estados obligados a normar la convivencia entre ellos de manera pacífica. Como vemos ahí, dice, ordenamos la coexistencia entre estados soberanos de iguales, evitando el recurso de la fuerza. Se me fue mal ahí, de la fuerza. Eh, pero para que suenen palabras lógicas, es como el meme este que dice no peleen, básicamente. No tiene mucha más ciencia, uno de los primeros objetos del derecho internacional. Va unido con el de paz y seguridad, que es sostener este sistema colectivo o sostener la armonía de esta sociedad internacional de la cual ya hablábamos para la prevención de conflictos armados. Tiene otra mayor ciencia que nuevamente el meme de no peleen, creo que lo voy a comenzar a poner por ahí al meme. Y cooperación internacional, facilitar acuerdos, no solo acuerdos de paz o acuerdos de armisticio, como se solía decir, sino también comercio, medio ambiente, salud, seguridad, cooperación, todo lo que ustedes se imaginen entre estados lo puede arreglar el derecho internacional público, digamos por ahí, como dicen, para bien o para mal. Y finalmente, el tema de derechos humanos. Los estados también se han comprometido a partir de las guerras mundiales a proteger la dignidad de las personas más allá de fronteras y jurisdicciones. Tenemos el antecedente, como les decía, que la dignidad de las personas fue muy sometida y atacada durante estos procesos de guerra y por ende uno de los principios que más persigue no digamos principio, una de las finalidades que más persigue es la protección de la persona, dado que varios doctrinarios mencionan que sin la persona no existe el Estado y por ende no existe el derecho internacional. Ya lo veremos más adelante en próximas clases. Como les digo, esta va a ser liviana ya desde la próxima, cuaderno y esfero y carpeta y todo. Eh, entonces podemos decir que este lado de la convivencia pacífica y la paz y seguridad le he puesto a este lado porque muchos doctrinarios le mencionan como la dimensión tradicional del derecho internacional público, donde se fijaban límites a las controversias entre estados, ¿no? Y lo de cooperación y derechos humanos ya es una división un poquito más contemporánea, en donde se pide que ningún estado, digamos, actúe de manera aislada frente a retos globales, a perspectivas que nos incumben a todos como humanidad, como les decía, por ejemplo, el tema de medio ambiente, el comercio global, tal. Un ejemplo bastante grande puede ser la pandemia que hubo recientemente. Es una dimensión un poquito más contemporánea porque tuvimos que colaborar entre estados para saber qué hacer ante un reto nuevo que como humanidad no nos habíamos visto en el deber de solventar con la globalización que llevamos actualmente. Entonces, ahí lo pueden ver gráficamente de un lado tradicional, del otro lado contemporáneo, no tiene, como les digo, no nos vamos a meter muy profundo porque no están haciendo maestría en esto, entonces le puedes pasar texto. Ya, aquí es en donde todos los estudiantes comienzan a aparecer. Derecho Internacional Público, DIP, versus Derecho Internacional Privado, DIPR, que se le llama algunas veces en algunas cátedras.
Esta tablita me he tomado la osadía de tomarla de un profesor de la maestría y siempre se nos decía que los criterios en los cuales cambia el derecho internacional público del privado son los sujetos que lo regulan, el objeto que persigue, las fuentes que le dan origen y los lugares en donde se solucionan las controversias que pueden surgir del mismo. Primero, los sujetos que regula el derecho internacional público, como ya los habíamos hablado, los que pertenecen a la sociedad internacional, estados, organizaciones internacionales, otros actores de la comunidad internacional. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. Nuevamente es un, es un tema que se va muy, podemos discutir todo un día entero quiénes son actores de la comunidad internacional, pero hay perspectivas en las cuales la doctrina se ha puesto de acuerdo y nos dice si ellos son, ellos están en áreas grises y ellos puede que no lo sean. Sin embargo, el derecho internacional privado regula las relaciones entre personas naturales o jurídicas o llamados particulares en otros sistemas de derecho con un elemento de extranjero o extranjería. Ejemplo, el derecho internacional privado se encargará de que todos ustedes, cuando obtengan un pasaporte válido y quieran ejercer un viaje al exterior, puedan realizar este movimiento migratorio eh, habiendo cumplido los requerimientos del caso. Eso es derecho internacional privado, en su componente de extranjería, por ejemplo. En cambio, el derecho internacional público no puedo mover el Estado de Omán sobre, no sé, la República Francesa para que vaya a visitar todo el Estado de Omán a la República Francesa porque una, físicamente es imposible y dos, como el Estado también en sí mismo es una ficción jurídica, no lo puedo mover. Ya vamos a hablar también en próximas clases de qué definimos como un Estado para que saber qué es un Estado y qué no es un Estado. Lo siguiente sería el objeto. Como habíamos hablado hace rato, regular controversias entre sujetos internacionales, entre estados, paz, seguridad, cooperación, cuidado de derechos humanos y demás. En cambio, el derecho internacional privado resuelve conflictos de leyes y jurisdicción entre particulares. Ejemplo, supongamos que yo, ciudadana china, firmo un contrato con Teo, ciudadano ecuatoriano. Entonces, el derecho internacional privado nos ayudará a establecer las reglas del juego de ese contrato para que Teo pueda en algún momento reclamar cualquier infracción que exista sobre el contrato y asimismo yo lo puedo hacer en caso de que Teo infraccione el contrato. En cambio, si se infracciona un tratado, digamos, hablando de derecho internacional público, tenemos jurisdicciones, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, que se encargará eh, de librar, digamos, la disputa y decirnos quién tiene la razón al final, o a veces, bueno, casi ninguno de los dos tiene la razón también. Teo, por favor, te escucho. Creo que en este punto sería importante a fines didácticos que puedas definirnos qué es la jurisdicción. Sí, justo iba a pasar a, justo. Teo me ganó en la mente. Bueno, la jurisdicción, entiéndase como un concepto de derecho bien abstracto, nos dice cuándo un tribunal puede aplicar sus normas sobre una persona. Vamos a decir ahora persona natural, jurídica o un estado. Ya sé que se van mareando, tranquilos, todo se va a aclarar. Entonces, por ejemplo, en el derecho normal, natural de nosotros, las personas de a pie, la jurisdicción sería, por ejemplo, si yo vivo en Quito, el juez competente o con jurisdicción para mis causas sería el de Quito. Por otro lado, si Teo se encuentra ya en Loja, no sé en dónde esté Teo, el juez competente, si Teo se encuentra ya en Loja, sería el juez de Loja. Y ustedes dirán, y en los estados, si somos un montón, tal, depende de la controversia y depende de a qué jurisdicción se hayan sometido los estados. Como les decía, eh, las fuentes que está abajo son los tratados, la costumbre, los principios de derecho. Los tratados o los estatutos o como les quieran llamar, tienen muchos nombres. eh, Norman esta jurisdicción que a lo que los estados se someten. Esto se llama, ay, se me fue el nombre. Bueno, la jurisdicción a la que se someten los estados. Ejemplo, la Corte Internacional de Justicia en su
a su estatuto está regido, por ejemplo, Ecuador. En caso de que Ecuador tenga una controversia que se pueda llevar ante la Corte Internacional de Justicia con otro país, sería la jurisdicción aplicable. Otro ejemplo más fácil, cuando se cometen temas de vulneraciones de derechos humanos dentro de Ecuador, la Corte con jurisdicción competente y también con competencia, vamos a decir, con competencia para ejercer la sanción sobre Ecuador o evaluar si la sanción sobre Ecuador se debe aplicar, sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que Ecuador tiene un tratado sobre la misma, tiene firmado un tratado sobre la misma. Entonces, vamos a aprender ya sobre tratados. No me quería meter porque es bastante espeso, pero igual, si ustedes escuchan tratado, carta, acuerdo, son muchos nombres muy parecidos que igual ya vamos a aprender que son parecidos, algunos no son iguales, pero que le dan fuerza al derecho internacional público. Entonces, hasta ahí. Alguien que tenga una pregunta sobre la jurisdicción, porque sí es un tema bien complicado de entender, es bien abstracto hasta que yo no les pongo un ejemplo sólido que ustedes puedan resolver y hasta que no tengan más herramientas de cómo funcionan estas instituciones de, de resolución de controversias. No sé si Teo se te quedó levantada la mano o la volviste a levantar. Sí se me quedó, pero ahí me parece interesante un comentario o bien una duda propiamente dicha. Claro, claro. Ahora tú acabas de mencionar este tema de la jurisdicción, pero hay cosas interesantes como, por ejemplo, que se reconozca por parte de un país la jurisdicción que tiene un tribunal o una corte internacional. Por ejemplo, en el caso de la CIJ es implícito que si un Estado ratifica la Carta de la ONU, también está ratificando y es parte del estatuto de la CIJ. Pero no pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Estados Unidos forma parte de la Organización de Estados Americanos, pero no está sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Puedes como profundizar un poco más en este tema? Ya, justo, no les quería marear, pero el Teo me pide que les maree. A ver, eh, hay ciertos organismos que por la manera en la que están, vamos a decir, construidos, podemos utilizar la palabra construcción, em, se acepta implícitamente la jurisdicción de sus órganos de solución de controversias, como por ejemplo lo decía Teo, la CIJ. Si uno está dentro si uno se somete a las reglas del sistema de Naciones Unidas, que no todos los países se han sometido al sistema de Naciones Unidas, ya vamos a ver también eso, eh, uno se somete por obligación, digamos, como cuando uno acepta términos y condiciones en las aplicaciones sin leer y solo le da a aceptar, uno acepta la jurisdicción de la Corte. Sin embargo, hay otros organismos como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, de la cual deriva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tienen, vamos a decir, construcciones menos rígidas en donde los estados han podido generar observaciones parciales y por ende no adherirse a estos órganos de solución de controversias, como lo decía Teo, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos porque Estados Unidos ha observado parcialmente esta área de jurisdicción y ha dicho que no se somete a la misma. Otro ejemplo dentro de Naciones Unidas es que Estados Unidos no se somete a los exámenes especiales de Naciones Unidas del Comité de Derechos del Niño. Si bien no es un órgano de solución de controversias como tal y podríamos decir en un área gris que no tiene jurisdicción, viene a realizarse el mismo ejercicio en donde si el Estado no te da permiso, digamos, de ingresar o de ponerle una sanción, pues poco o nada puede hacer el organismo internacional o la sociedad internacional para ejercer presión sobre este Estado. Como decíamos muy al inicio, todo este sistema se sostiene en las voluntades internacionales.
Entonces, por ende, si un Estado no tiene voluntad de realización, difícilmente en el papel, en la teoría, en la práctica, otros estados pueden coaccionarlo a hacer. Ya vamos a ver también que sí hay métodos de coacción, no es que se le agarre y se le dice ya hazme caso, sino que lo que se realiza es eh, más que todo otros medios de presión, les vamos a llamar, que están dentro, por ejemplo, de la Carta de Naciones Unidas y que ya vamos a ir a estudiar. Eh, no sé si hasta ahí alguien tiene una duda. Paul, por favor. No, no tengo una duda, sino quiero hacer un comentario que es muy interesante de la clase, y aparte de ello, pues se da de notar de lo que, cómo funciona la jurisdicción dentro de lo que es el derecho internacional, aunque bueno, uno ya está acostumbrado viendo lo del COGEP artículo 14. Justo lo primero que les dije, olvídense, olvídense de la normativa interna y se acuerdan de la normativa interna. No, está bien, para ustedes, para quienes estudian derecho es más fácil hacer este símil porque traen el aprendizaje previo y de introducción al derecho necesario, pero tal vez para otras personas resulta más complicado entender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú te referías al artículo 14 del Código Orgánico General de Procesos de aquí de Ecuador. Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos una jurisdicción casi impuesta porque nosotros no podemos escapar de la normativa ecuatoriana, estemos en el lugar en el que estemos. Como te decía, por ejemplo, yo en Quito no puedo escapar del juez de Quito y Teo en Loja no puede escapar del juez de Loja y por más que nos movamos no podemos escapar de un juez de una jurisdicción de aquí del Ecuador, a menos que salgas, evidentemente, en donde podemos decirle al COGEP que ya no juega más. Sin embargo, en los estados, igual como te decía, es físicamente imposible que yo mueva el estado de Oman hacia el mar Mediterráneo. Por ende, los estados se someten a sí mismos a este cúmulo de reglas de manera voluntaria. Entonces, no existe una coacción tal como el Estado ecuatoriano nos pudiera generar a nosotros como personas naturales, digamos así, para someternos a estas reglas, sino que los estados en sí mismos se someten por su propia voluntad, por su propio deseo de someterse a. Pero ibas a seguir con la idea, Paul. No, no, sí está bien, el tema es de que, gracias por aclarar, solo que yo soy de esa persona que relaciona cosas internas con algo exterior, pero bueno, ya aquí va una pregunta más o menos. ¿Qué Estado tendría jurisdicción para juzgarlo y en qué principios del derecho internacional deberían aplicarse para determinarlo? Ya, a ver, creo que entendí la pregunta parcialmente. Justo ahora en la está dando el Miss Ecuador y yo no sabía que yo también participaba en la ronda de preguntas. Eh, no es que un Estado juzga a otros, sino que este comité, digamos, por ejemplo, la CIJ o la Corte Internacional de Justicia, se arma de varios magistrados que son elegidos por periodos y demás, o también la Corte Internacional, sí, la Corte Interamericana, perdón, de Derechos Humanos se arma de un número cierto de magistrados que se eligen para tantos años y tal, y que deben ser conocedores del derecho internacional, un montón de requisitos, igual que para ser Miss de Ecuador hay un montón de requisitos. eh, Se arman estos comités y no es que le pertenecen a un Estado como tal, sino que le pertenecen a la sociedad internacional. Eh, Vamos a irnos un poquito, bastante bien atrás en la introducción al derecho y a la filosofía y demás. ¿Recuerdan ustedes que por ahí en el Leviatán se decía que le entregamos un pedacito de nuestras libertades de ese Leviatán? Supongamos que los estados también lo hacen. Le entregan un pedacito de esas libertades a ese Leviatán en función de construir la sociedad internacional pacífica de la que tanto hablamos. El humano llegó a tenerle mucho miedo a los horrores de la guerra porque se pasaron verdaderos horrores, entonces le entregas ese pedacito de, digamos, de libertad de hacerlo con quien quieras, la guerra que tú quieras, del día en que tú quieras y que dure lo que tú quieras, en función de convivir en paz y armonía. Entendemos que hay estados en los que funciona más, digamos, estados como el nuestro, que hemos vivido en una relativa paz desde hace más de, se puede llamar paz, si ha pasado más de una década.
y hay estados que contravienen las normas del derecho internacional a diestra y siniestra. A que finalmente, o sea, no es que exista un estado que diga la corte es mía y por ende tú me caes mal y a ti te voy a sancionar, sino que son magistrados de diferentes lugares del mundo extremadamente neutrales, que se dedican solo al mero análisis de los hechos y de los memoriales. Ya vamos a ver qué es un memorial, y de entregar esta justicia en base a la norma que está construida en los tratados para que todos los países se rijan a lo que nos hemos comprometido, a esta paz internacional, esta cooperación, esta seguridad, tal. Por ejemplo, te puedo hablar de que la Organización Mundial de Comercio, la OMC, tiene un órgano de solución de controversias. Eh, no es como que estemos discutiendo una guerra, que alguien se está peleando, que alguien se está cayendo a golpes, pero sí pueden ser cuestiones en las que los estados pueden perder o ganar mucho dinero dependiendo de quién gane la controversia. En este caso, por ejemplo, puedo hablar de un caso súper rápido. Estados Unidos y China siempre se han peleado por sus prácticas desleales de un lado y no tan leales también del otro, sobre los productos internos y el ingreso de productos externos con precios inflados a su país. Esto se puede solucionar en este órgano de solución de controversia, sí, órgano de solución de controversia. Sin embargo, no es que le pertenezca a Estados Unidos o le pertenezca a China, está eh, integrado por igual magistrados de todas las regiones del mundo, sumamente imparciales, y quienes decidirán en muchísimos años, porque se tarda muchísimos años, quién tuvo la razón al final. Incluso a veces los problemas un poco se resuelven antes de que el proceso de solución de controversias culmine, pero lo que te digo, o sea, no pertenece a nadie y no, y o sea, se imponen sanciones, por ejemplo, en el caso de la OMC, se restituye, por ejemplo, todo a como estaba antes de imponer la sanción económica, por ejemplo, o de imponer el arancel, el castigo económico y demás. Por ejemplo, en el caso de la CIJ, se proponen medidas de reparación si hubiese víctimas, personas naturales. Igual en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se proponen medidas de reparación para las víctimas, compensaciones monetarias y demás. Entonces, para allá no irnos tan espeso. Hasta ahí, o sea, no le pertenece a nadie y no, nadie puede comprarlo. Es más, es un sistema tan perfecto que no puede ser comprado ni manipulado de manera externa, porque son magistrados que están sujetos al constante escrutinio público de la sociedad internacional, que incluso condenará si una decisión está tomada de manera incorrecta o contraria a los tratados, la costumbre y, y los principios generales del derecho. ¿Te resolví la duda, Paul? ¿O tengo que decir paz mundial como mi simpatía? Por favor, aclárame. No, sí está bien aclarado, tranquila. Ya ver, yo se me de hacer muchos chistes, ahorita ya me estoy soltando un poquito, hace años que no doy una clase, entonces Teo sabe Así que soy bien mejor. chistosa. Gracias, Teo sabe que soy bien Así chistosa, que entonces participe, señora Miss Universo. sí, o sea, paz mundial, ¿no? Entonces, la cosa es esta, o sea, eh, toda esta solución de controversias se basa en las fuentes. Tratados, costumbre internacional, principios generales del derecho. Ya vamos a ver qué, como les digo, de qué se trata todo esto, pero los tratados tienen muchísimos nombres para los que quieran ir a adelantar el deber. Está la Convención de Viena de Derecho de los Tratados de 1969, por ahí, por el artículo, entre los primeros 20 artículos está este tema de los tratados. La costumbre internacional. Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, pero no estamos hablando de esa costumbre. La costumbre internacional es un conjunto de reglas no escritas que los estados han seguido durante décadas para normar sus relaciones con otros estados, en medida de la diplomacia y de lo posible, digamos así. ¿Se acuerdan que yo les decía que el derecho internacional público es más antiguo que el tiempo escrito? De ahí viene la costumbre internacional y también los principios generales del derecho. Por ejemplo, te puedo decir que mi área de expertise, que es el derecho del mar y el derecho marítimo,
más antiguo que el viento y está construido en base a costumbre. Por ejemplo, ya que estaba por ahí todo Comemar, aquí somos Team Comemar. Comemar, por favor, ya contrátame. Doalos, por favor, si estás viendo este video, ya contrátame. Lo que les decía, está basada en costumbre internacional. Por ejemplo, un derecho de costumbre, se puede decir así, dentro de las personas naturales es el derecho de paso o de servidumbre. Cuando uno tiene un terreno detrás de otro que no tiene salida a la calle y uno necesita entrar porque no todos tenemos helicóptero, entonces el vecino le otorga a uno un derecho de paso, un callejoncito, un zaguán, como le quieran llamar, para que nosotros podamos pasar a nuestro terreno y podamos ejercer la libre movilidad humana. En el derecho internacional, en el derecho del mar, perdón, existe también el derecho de paso y el derecho de paso inocente, que se configuró como costumbre en un inicio y ahora ya tiene su, su par escrito dentro de la Convemar de la que tanto estamos hablando, faculta a una embarcación de una bandera extranjera a pasar por aguas de un país de la cual no tiene su bandera. Suena súper abstracto esto, pues estoy tratando de decirlo en español latinoamericano, porque si lo leen de la Conmebol está peor. Este, pasar a esta embarcación sin necesidad claro, mientras lo haga de manera inocente, sin realizar amenazas, sin eh, demostrar que tiene armas y demás, sin representar un peligro para el Estado por el cual circula y demás. Es lo mismo que el derecho de paso natural de nosotras las personas. O sea, el vecino me va a cerrar la puerta cuando yo salga con un machete a decirle, vecino, déjeme pasar. No, o sea, no funciona así. Lo mismo con las embarcaciones. O sea, si yo le digo, si yo soy un barco y le digo, ay, pero te voy a disparar mientras vaya pasando, no me van a dejar pasar. Entonces, eso se constituyó a base de costumbre, les digo, es más antiguo que el tiempo, el derecho de paso debe existir más o menos desde la época en la que Odiseo andaba perdido, en la que Odiseo dijo que se perdió. Entonces, hasta nuestros días, y ahora, bueno, ya está regulado en norma escrita en la Convemar porque nos hemos vuelto una sociedad internacional muy positiva en donde si no está escrito lo ignoramos. Así que, bueno, son las nuevas perspectivas. Teo, por favor. Justo para mí uno de los desafíos permanentes en cuanto al derecho internacional público es cómo entender la costumbre, porque la solemos definir como este conjunto de prácticas que llevan haciendo los estados o los países de manera consuetudinaria. Pero entonces una de las finalidades es que esa costumbre pueda codificarse para que sea derecho positivo, ¿verdad? Espérame que estaba hablando solita. Sí, justo, o sea, la costumbre internacional, para quien quiera adelantar los deberes, está en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? La costumbre es una fuente no escrita, como lo decíamos, pero y cambia también constantemente en base a la costumbre misma de los estados. Ejemplo, antes se entendía por costumbre que todas las iglesias podían otorgar asilo a quien se escondiera dentro de ellas, pero les hablo de la época del feudalismo. Imaginemos que estás perseguido por el señor feudal por no pagar el tributo, vas y te escondes en la iglesia y la iglesia te otorga asilo mediante su gran Estado Vaticano. Era una regla de costumbre. Sin embargo, a día de hoy, si yo entro a una iglesia, probablemente el cura llame a la policía porque pensará que estoy robándome, estoy robándome la limosna. Ya no funciona de esa manera. Entonces, para que vean que la costumbre, muchos doctrinarios dicen que la costumbre es elástica. Incluso yo llegué a escuchar un profesor que decía que la costumbre internacional es como un chicle. O sea, se puede ver rígida, pero una vez que comienza a moldearse entre la sociedad internacional, cambia de forma dependiendo de le ponemos a la usanza que necesitemos. Te digo, ya hace años que el Estado Vaticano no da asilos, entonces podemos poner ese ejemplo, por ejemplo. Eh, Cosas que debe tener la costumbre.
más allá de estar escrita, porque hay muchas costumbres que eso te siguen sin estar escritas, pero las respetamos porque sí, digamos. Consistencia y tiempo, más que una duración prolongada, es que la práctica entre estados sea constante y coherente, te dice el derecho internacional. ¿A qué nos vamos con constante y coherente? O sea, que no va de un solo lado. Ejemplo, no podemos decir que es costumbre internacional, supongamos en un ejemplo que un estado comience a empujar los límites jurisdiccionales de otro hacia adentro del mismo para apropiarse de ellos, porque no existe una coherencia. ¿Qué estado quisiera deshacerse de su territorio? No es una costumbre coherente, por más que el estado que empuje estas barreras jurisdiccionales quiera decir que así lo es. Em, no quiero dar nombres. La segunda, como les digo, es, o sea, constante. Por más que este Estado esté constantemente empujando estos límites, como no cumple con este principio de coherencia, no significa que así lo sea. Por ejemplo, una norma de costumbre internacional que sí debe estar regulada en algún tratado de extranjería es de este tema de las buenas relaciones que tienen Corea y Colombia por el tema de la guerra de secesión de las Coreas, donde Colombia ayudó a Corea del Sur a liberarse a ganar varias batallas en esta Corea con el préstamo de soldados colombianos. Es costumbre la buena cooperación que se tiene entre estos dos estados. Como les digo, a día de hoy esta cooperación debe estar normada en infinidad de tratados internacionales, pero al inicio siempre fue solo una muestra de buena fe. O sea, colombianos venían, coreanos iban, coreanos venían. Entonces, era buena fe en un principio, era costumbre. Es coherente, ¿por qué? Porque ambos estados están de acuerdo. Es consistente, digámoslo así, porque se ha mantenido en un tiempo prolongado y ninguno de los dos estados ejerce, digamos, eh, ejerce oposición, es la palabra. También tiene que ser, no es necesariamente que debe ser general, les decía yo, hay entre Corea y Colombia esta buena fe entre ellos. Sin embargo, no significa que esa buena fe va a abarcar a Ecuador. Los ecuatorianos necesitan visa para entrar en Corea del Sur. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Otra norma de costumbre, por ejemplo. Eh, o sea, hagamos un ejercicio en donde imaginemos que cada una de las cosas cotidianas que nosotros hacemos por costumbre, unas son consistentes, por ejemplo, no sé, ustedes para ir a la U a las 7 se levantan a las 5, me imagino, es consistente, es coherente, porque para llegar a la U tienen que levantarse a las 5. No es general porque el pana que agarra la primera clase a las 9 no tiene por qué levantarse a las 5. Y finalmente, o sea, esta conducta se puede manifestar de diversas maneras, como les decía, buena fe, declaraciones oficiales, correspondencia diplomática, legislación nacional, en donde, por ejemplo, yo no sabía que en Corea hay un día en donde se celebra la herencia colombiana y demás, o sea, aprendí apenas. Y es súper interesante el aprecio que le tienen a Colombia. No es necesariamente un tratado en donde se le diga a Colombia, sí, cada lunes veintitanto de tal mes se va a ejercer este acto simbólico, sino que ellos ya lo hacen por buena fe. Eh, Hay muchas veces también en que esta costumbre ejerce fuerza sobre la cultura, digamos, de otros estados. Sin embargo, nunca se olviden de este principio de coherencia, porque como les decía al inicio, si yo empujo las fronteras de un estado en contra de su voluntad, no es coherente, porque ningún estado quiere perder territorio. Por otro lado, si un estado todos los años, Corea del Sur todos los años hace una gran fiesta en honor a la colombianidad, se entiende su coherencia, es una buena fe, es una buena práctica, es una práctica diplomática, alegre, estable, como le quieran llamar. Incluso hay un shipeo, podemos decir, bien lindo, pero
no ejerce oposición, o sea, o los colombianos no se van a ofender porque se ejerce un festival cultural de esta dimensión. No sé si quedó claro o les mareé más con este tema de la guerra de la secesión de las Coreas. Me parece que como ejemplo para ilustrar la costumbre fue muy interesante y acertado. Es que, bueno, por ejemplo, a mí me explicaron la costumbre con este tema de los países del Golfo Pérsico que decían, es que para ellos es costumbre que sus mujeres usen hijab y uno dice, pero es que eso no es internacional, es religioso. Entonces ahí comienza a haber tintes en donde uno dice, ¿qué tantas costumbres pueden ser religiosas, qué tantas no? Entonces es mejor tomar estos ejemplos que sí nacen, o sea, digamos, de las actuaciones de los estados dentro de la sociedad más que de las costumbres propias de la gente. Ya les digo, ya no se puede pedir asilo Vaticano, o sea, si yo me meto a esta hora a la iglesia pensando que el cura, van a ser las 9, me va a ayudar, el cura me va a sacar con la policía, o sea, y es más, ya no puede otorgarme un párroco un documento de viaje en donde se diga que yo soy afiliado de un estado Vaticano. O sea, cuando yo intente pasar inmigración con eso, se me van a reír en la cara. Habría que ver por qué desapareció la figura, por qué está en, el porqué de su desambiguación, pero eso sería tema para otro día y para un preguntas o sus respuestas que podemos hacer el último día de clase. Hasta ahí, chicos, dudas, quejas, llantos, súplicas. Mm, Ya, perfecto. Entonces, foros de solución, como ya habíamos hablado, cortes y tribunales internacionales. Habíamos hablado de la Corte Internacional de Justicia, que está regida por su estatuto. Habíamos hablado también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está regida por todo el sistema interamericano y quienes se hayan sometido a su jurisdicción serán llamados a la Corte. El ejemplo de Ecuador es tremendamente extenso. Ecuador ha sido llamado miles de veces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulneraciones que han generado los funcionarios de sus estados en contra de las personas que residimos, que tenemos el gusto de residir aquí. No solo de ser nacionales, sino de residir. Podríamos hablar de casos de residentes en Ecuador que han logrado llegar ante la Corte Interamericana y ejercer esta jurisdicción en contra de los funcionarios del Estado ecuatoriano. Y en el derecho internacional privado, por ejemplo, tribunales internacionales. Regresemos al ejemplo que yo tenía con Teo, en donde les decía el Teo y yo firmamos un contrato, a pesar de que yo soy china, ponemos en una cláusula que nos someteremos a la jurisdicción de los jueces de la parroquia de Iñaquito, del distrito metropolitano, ignorando toda práctica del derecho de origen chino sobre el contrato. Entonces, los tribunales internacionales pueden ejercer derecho internacional privado. También ponemos el ejemplo, cuando ustedes sacan su pasaporte, es un ejercicio del derecho internacional privado porque ustedes adquieren un documento para ejercer sus derechos de extranjería, migrar, viajar y demás. Eh, eso sí, con las reglas de competencia interna a las que nos estemos sometiendo. No es lo mismo que yo quiera adquirir un pasaporte aquí, en Ecuador civil, hago una cola de 466 horas, hago otra cola de 456 horas en el Banco del Pacífico para pagar la tasa. Finalmente, cuando me siento, me toman una foto en la que salgo mal y no hay repetición. Y finalmente la firma me sale chueca porque el aparato digital que tienen para tomar la firma no funciona bien desde hace meses, a que yo obtenga un pasaporte, perdón, en el consulado de Ecuador en Bruselas, Bélgica, en donde el proceso será más corto porque no deberé esperar 466 horas, sino que deberé hacer una cita previa. Después deberé realizar un giro a un banco de procedencia desconocida en Bruselas, Bélgica, para pagar mi tasa consular. Y posteriormente me tomarán una foto y me harán firmar en un dispositivo digital en donde mi firma saldrá igual de mal que en el territorio ecuatoriano, pero obtendremos un pasaporte. La regla de competencia me dirá que puedo obtener yo pasaporte por ser ciudadana ecuatoriana. Sin embargo, si un ciudadano de origen belga sin ningún
sin ninguna conexión con el Ecuador se acerca al consulado, el consulado se verá en la obligación de no atender. Simple y sencillo. O sea, seguimos más que todo normas que se han dictado por los estados para regir esta clase de cosas. Otro ejemplo, no es lo mismo en el derecho internacional privado. Imaginemos que yo, casada con un ciudadano canadiense y yo de origen ecuatoriano, nos queremos divorciar, pero nos hemos casado en Tailandia. ¿Cuáles son las reglas de competencia? Las reglas de competencia donde estén escritas del matrimonio. Para los que sean abogados, hay una parte del COGEP por el 260 y algo, donde te dice cómo convalidar sentencia de este sentencia judicial extranjera, dice. Entonces tendrán que ustedes realizar todos esos amables pasos para que estén divorciados en el territorio ecuatoriano y probablemente James, ciudadano canadiense, tendrá que realizar lo que le diga el COGEP canadiense para poder estar divorciado en territorio canadiense. Hasta ahí, dudas, preguntas, quejas, súplicas, llantos. No, pero estuvo divertido. Solo diré el amor de mi vida, creo que le aplicaron. Efectivamente, el amor de mi vida. Ustedes no saben la gente que nos dedicamos a extranjería, cuánta gente divorciamos al año. Gente de muchas latitudes extrañas y hay que pedir muchas traducciones de extrañas. Ojalá los que sean abogados puedan dedicar a este rubro tan divertido algún día, al rubro tan divertido del Ojalá, chisme, ojalá. al rubro tan Es que divertido del chisme. a Dime, mí lo que Paul, me mueve es el chisme. No, digo, a mí lo que me mueve es el chisme, por algo estudio Derecho. a ustedes lo que les mueve es del chisme, pero el chisme internacional es muchísimo más bueno. Ya vamos a tener una clase solo de casos y ustedes se van a enterar del chisme de mano y obra porque tengo un librote que está por allá solo de casos, pero a mí me gusta contar los casos con palabras cotidianas, porque no es lo mismo que yo les diga la concesión otorgada por el Estado palestino, se van a dormir, a que yo les digan, y verán, ¿y Palestina firmó esto? Entonces, es diferente. Vamos a pasar de diapositiva, Teito, porque nos quedamos aquí un montón y ya mismo se me duermen. Ya le cambié. Ah, ya, espérate, es que mi compu va 10 años después como interestelar, perdón. Derecho interno y derecho internacional. A ver, tenemos aquí criterios para diferenciar derecho interno y derecho internacional. ¿Quién crea la norma? ¿Cómo se estructura o se construye esta norma? Las sanciones o la coacción que puede generar esta norma y los órganos desde los cuales uno se origina la norma y dos se ejecuta la norma. Basta ahí. Derecho interno, un legislador estatal, ejemplo del Estado ecuatoriano, Asamblea Nacional, dotado de autoridad soberana sobre sus ciudadanos. Ustedes deben haber visto muchas veces que por ahí cuando se hacen los informes de estos de cada año en donde se da cuenta de todas las normas que ha realizado la Asamblea Nacional, que dice a sus mandantes o a quienes que rinden a sus mandantes las cuentas de lo que han hecho. La- los mandantes somos nosotros y la soberanía les damos nosotros, porque si queremos lo sacamos mañana. Hablando en palabras sencillas, nos tenemos que organizar mucho, pero si queremos lo sacamos mañana. Tiene esta autoridad también sobre nosotros porque como ejercen normas, regulan nuestra vida. Entonces, queramos o no, si mañana el IVA sube al 21, a menos que, digamos, le saquemos, nos tendremos que conformar. Del otro lado está el derecho internacional, en donde yo les decía, es tan bonito en teoría, porque la comunidad de estados da consentimiento. El consentimiento es muy importante, muchachos, siempre para todo en la vida, sobre todo en el derecho internacional, da consentimiento de las normas sobre las cuales se regían. Los tratados tienen que ser firmados por todo el mundo. La costumbre, como les decía yo, tiene que ser aceptada o asumida por todas las partes que quieren integrarse a esta costumbre y demás. No es como nosotros que, o sea, mañana salió el nuevo COGEB 4.0 y dice que ahora si uno quiere demandar en el Cantón Quito, tiene que ir a peregrinar hasta la Virgen del Quinche y regresar para poder ingresar la demanda. Nos tenemos que someter a la irracionalidad de la norma que muchas veces puede estar dictada por la Asamblea Nacional del Ecuador.
Sin embargo, en el derecho internacional generalmente estas normas irracionales así no existen o no se dan paso a estas normas irracionales precisamente porque los estados o algún estado va a decir qué es lo que es, mi loco, o sea, qué pasó ahí, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tendría que ir, no sé, desde Viena hasta Fukuoka para poder ingresar un memorial en la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, que viene a ser casi lo mismo que una demanda? Entonces, eh, las reglas generalmente en el derecho internacional tienen un sentido más lógico, aparte de este sentido de consensualidad. O sea, eh, como ya les explicamos hace ratito con Teo, hay estados que se someten a ellas, hay estados que no. Podemos hablar de un tratado, uno de los tratados más nuevos un tratado generación Z, le podemos decir que es el BBNJ o el Tratado sobre Especies, eh, ay, no sé cómo traducirlo en español, bueno, es sobre especies migratorias y transnacionales y tal, hablando de derecho del mar. Este tratado se aprobó, me parece que en 2023 y apenas no hay menos de 100 estados que lo han firmado y lo han ratificado. Ya vamos a ver también qué es firma, qué es ratificación, qué son observaciones, demás. Entonces, los estados dan su consentimiento. Por ejemplo, hay estados que jamás se van a añadir a este tratado de protección de especies transfronterizas y demás, porque no les conviene. Ejemplo, China. Hemos tenido muchos casos como ecuatorianos en donde buques chinos se acercan a nuestro territorio, afectan a nuestra fauna, tal. Por ejemplo, podemos hablar del caso de Fuya Yulén, por ejemplo. No me quiero meter ahí porque es un tema demasiado espeso de explicar. Lo acabo de buscar, el acuerdo relativo a la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Tratado de alta mar, le dicen por ahí, regula este tema de especies que se mueven, áreas marinas protegidas, hace evaluaciones ambientales y demás. Es un tratado generación Z, les digo, o sea, lo viví en vivo como se hizo. Y hay gente de nuestra edad que ha trabajado en la elaboración del tratado, así que no necesariamente la elaboración de la norma está a cargo de, de gente que pasó la universidad con máquina de escribir. O sea, ustedes tranquilos, van a llegar a algún momento en que ustedes puedan ingresar a estas cosas. Estructura. La estructura del derecho interno es vertical y subordinada. Vertical viene de arriba de la asamblea, tú haces caso. Subordinada, tú haces caso porque no hay más. O sea, la norma dice no matarás y tú no matas. Listo. En cambio, el derecho internacional es horizontal, porque como decíamos, los estados se reúnen para elaborar la norma. Ejemplo, en este tema de, no nos vayamos a esto de el acuerdo de las especies, porque es un poco más complicado, pero por ejemplo, podemos hablar de cuando se negocia, digamos, la Asamblea General, por ejemplo. Déjenme pensar en un ejemplo sencillo, o sea, porque no les quiero marear. Eh, digamos, se negocia temas sobre derechos de pueblos o como les llamamos aquí, pueblos y nacionalidades. Que ellos tienen derecho a su propio sistema jurídico, a ejercer su libertad, sus libertades culturales, y demás. Estas cosas, por ejemplo, se hablan una vez al año en la Asamblea General, en el foro de los pueblos que se llama, pero todos los estados hablan, todos los estados que quieran hablar, o evidentemente no los podemos obligar tampoco, hablan y llegan a un consenso, por ejemplo, en cartas, en acuerdos, en tratados, en manifestaciones, como le quieran llamar, en donde dice, por ejemplo, yo qué sé, lo que se habló este año se habló de niñez, me parece, que los estados se comprometen a que los niños de pueblos, de etnias, nacionalidades y demás, tengan acceso a medidas adecuadas de educación, salud, representación pública y política, además. Entonces, todos los estados están de acuerdo en que nos vamos a normar en base a ese paquete de normas que hemos creado entre todos.
Ustedes me dirán, pero es que los asambleístas son los representantes del pueblo. Sí, pero tú no ejerces como tal, una representación propia. Te hablo, por ejemplo, no sé, tú sí quieres ejercer la bigamia y la poligamia porque religiosamente te han criado de la manera en que existe bigamia y poligamia. Si tú, vas a la asamblea y no eres asambleísta, le van a decir, señor, ¿qué hace aquí? Ingrese un proyecto de ley y vuelva después de 6 meses cuando tengamos tiempo. En cambio, en Naciones Unidas, cada uno de los representantes que acude ahí puede, ingresar los pedidos de la ciudadanía mediante procesos varios que se llevan a cabo dentro de cada país. Y como es horizontal, a menos que la propuesta sea muy ilógica, será tomada en cuenta. Palabras más, palabras menos. Coacción y sanción. En derecho interno nosotros tenemos órganos de policía, tribunales, fuerza pública, coacción estatal, todo esto que ya conocemos y que los ecuatorianos conocemos por demás, el hecho de cómo hemos desplegado la fuerza pública del Estado en los últimos años. Sin embargo, en el derecho internacional no existe fuerza pública. Y va a salir alguien a decirme, ¿y para qué sirven los cascos azules? Ya vamos a ver para qué sirven los cascos azules, tranquilos. No son una policía los cascos azules, tienen su función humanitaria dentro del sistema de Naciones Unidas y tienen unas funciones de apoyo bastante interesantes. Eh, y su nivel de coacción no es como que mandamos cascos azules, ahorita este país está haciendo barbaridades y ahorita los cascos azules se van a llevar a los malos. No, no. Es descentralizada, como les decía, los estados, cuando existe un problema en general, nos sentamos, y decimos qué vamos a hacer con el hijo problemático de la casa y entonces tomamos contramedidas, sanciones y demás que están en la carta de la ONU. Ya vamos a hablar, me parece que están por el artículo 37 si no estoy mal, o 47. Bueno, ya los vamos a ver. No me sé de memoria, hermano. Si tuviera esa privilegiada memoria, probablemente sí me contrataría a Doalos, pero eh, hay sanciones que ejercen presión sin generar coacción. Ya vamos a ver, pero puedo ponerles un ejemplo. Un ejemplo son los bloqueos económicos o las sanciones económicas, que se llaman generalmente. Por ejemplo, varios países del Golfo por el tema de represión contra sus ciudadanos, conflictos entre otros países, conflictos internos, tienen, por ejemplo, bloqueos para la venta de sus productos de producción nacional hacia países que hayan suscrito en su momento esta medida de coacción dentro de Naciones Unidas. Embargos, hay muchísimos métodos de sanción, pero siempre se discuten entre todos los estados también, como dice la doctrina, para elaborar el método menos dañoso para que el Estado recapacite. Esto se hace mediante una grada, o bueno, ya les voy a enseñar a hacer con una grada, es la manera más fácil de aprender, en donde uno va subiendo un escaloncito, digamos, de coacción o de fuerza de la sanción, no le vamos a decir coacción, de fuerza de la sanción, cada vez que uno quiere hacer recapacitar a ese Estado. La ONU es muy en ese sentido de cuando un Estado comete una infracción de yo lo puedo cambiar. Ha pasado que sí lo podemos cambiar, pero ha pasado que no lo podemos cambiar. Pasa hasta en las mejores familias. Y finalmente, los órganos que tienen el derecho interno, como ya saben, ejecutivo, legislativo y judicial. En nuestro caso también hay dos órganos más, un electoral, uno de transparencia y control ciudadano. em, que ejercen las labores de control y organización de la sociedad en medida en cuanto les sea posible y en cuanto el derecho interno e internacional les permita. Y el derecho internacional, como les decía, no existe un legislador universal, sino que es la propia voluntad de los estados, de elaborar la norma y someterse a la misma. Si los estados no tienen voluntad de elaborar una norma sobre cierto tópico, simplemente esa norma no existirá. Volvemos al tratado, al BBNJ, que es el acuerdo relativo de la biodiversidad. Durante muchos años no se quiso normar este tema de biodiversidad hasta que se vio una necesidad muy latente, varios estados se unieron y ahora existe el tratado. Sin embargo, podemos hablar de
finales del siglo pasado, probablemente la diversidad biológica marina no era una prioridad. A todos nos encanta comer atún y sushi. Puedes pasarle teito. Ya, características de este ordenamiento jurídico internacional, ya hemos hablado hasta el cansancio, descentralizado. No existe un estado que diga yo soy el salvador de todos ustedes eh, en, en papel, ¿no? En la práctica hay estados que quieren ser salvadores de los otros, sin embargo existen mecanismos de freno a estas prácticas o estados que quieren establecer una autoridad sobre los otros, sin embargo existen mecanismos de freno a estas prácticas que permiten que esto no suceda. Es horizontal, todos los estados son iguales, al menos en la Asamblea General, como les digo, todos los estados tienen derecho a voz y voto. En la teoría, en la práctica ya vamos a ver que hay ciertos estados que solo tienen derecho a la voz, pero no al voto. Son muy poquitos, pero sin embargo, si se encuentran debidamente representados y con el mismo derecho que tienen a hablar y del reconocimiento que les han brindado otros estados, pueden ver su opinión respaldada por otros estados que reconocen y validan su opinión. Consensual, nadie puede someterse a una regla a la que no está de acuerdo. Por ejemplo, les hablaba de China. A China le vale el BBNJ porque a ellos les encanta comer sushi muy exótico. Y finalmente, el ordenamiento jurídico internacional, como les decía hace rato, es un chicle, está en evolución, o un slime, veamos, o sea, ustedes pueden estirar, contraer, congelar, metiendo a la refri, no sé, le pueden diluir, no sé si el slime se diluya, pueden hacer lo que ustedes quieran mientras funcione para todos y siempre les voy a repetir esto hasta el cansancio, tanto la costumbre como el derecho escrito deben en el ordenamiento jurídico internacional tener coherencia. Ya les digo, al interno ustedes pueden decir, jaja, no sé, eh, mañana vamos a prohibir que todas las personas que midan más de 1,70 m se puedan poner sombrero alto y y la asamblea, todos ellos van a estar de acuerdo porque les encanta hacer leyes raras como el Día del Encebollado. Sin embargo, si yo quiero en Naciones Unidas declarar el Día del Encebollado, va a ser poco coherente porque somos el único país que come encebollado. Evidentemente no me van a dar lugar a la moción y por ende no va a pasar. Síguele, Teito, por favor. Hasta ahí nadie tiene preguntas, nadie se quiere morir, quieren hacer una pausa para ir al baño, ir a traer café, poner palomitas, apagar la serie que estén escuchando, poner un podcast. Díganme nomás, muchachos. No, todo tranqui, pero está buena la clase, la verdad. Ah, bueno, genial. Y Así, eso que, y lo otro, el que tenga miedo de morir que no nazca, como saben decir. bueno, ya, perfecto. Igual, Teito, si me quieres parar, tú me avisas nomás. Este, eh, A ver, pasando a sujetos, pasando al tema de sujetos, les iba a decir, cuando no me está grabando el teito, incluso son más divertidas las clases, porque puedo decir lo que me da la gana. Como más bonito, hago lo que me da la gana. Sujetos del derecho internacional, quienes participan de esta comunidad jurídica internacional, o como le llama Elizabeth Salmon, sociedad internacional, y qué alcances tiene. La razón de ser durante o la razón de ser que da. Espérenme un segundito que alguien me llamó, pero no, ahora estoy con ustedes. La razón de ser del derecho internacional público son los estados. Ya vamos a definir qué es un estado, pero es un sujeto originario, dice la doctrina, y es la razón de ser, es en la base de cuál se estructura o se construye todo el derecho internacional público. Entonces, sin los estados no puede existir derecho internacional. La definición de estado está en la Convención de Montevideo de 1939. Anota eso, Mario Hugo, porque lo vas a necesitar mucho, sobre todo en tus modelos de Naciones Unidas. Artículo 1.
El Estado está conformado de población, territorio, gobierno y soberanía. En soberanía señalen un asterisco. Hay doctrinarios que dicen que el Estado está dotado de reconocimiento internacional y hay doctrinarios que dicen que no. Ya vamos a entrar a esa espesa, muy grande y muy deseada discusión, porque deben haber miles de millones de tesis sobre ¿es un Estado o no es un Estado? Y muchas de las discusiones en los órganos de solución de controversias de los modelos de Naciones Unidas se basan en este pequeño requisito a veces de ¿es el reconocimiento internacional una cualidad que los estados deben tener para existir como estados? Ya vamos a ver. Otro de los sujetos del derecho internacional son las organizaciones internacionales. Son sujetos derivados o creados por los estados mediante tratados y que muchas veces son los que también mediante la cohesión, vamos a decir, de sus miembros, les ayudan a crear nuevos tratados que derivan en norma o evolución de norma para el derecho internacional. Está la Organización de Naciones Unidas, que es la más evidente, digamos así. La Organización de Estados Americanos, que en nuestro caso nos rige desde lo más congelado de Alaska hasta lo más congelado de la Patagonia, y la Unión Europea en el caso europeo. Hay muchísimas más organizaciones internacionales, por ejemplo, las hay de carácter regional, podemos hablar del Mercosur, las hay de carácter regional, podemos hablar de la OTAN y demás. Cada uno persigue fines diferentes, por ejemplo, el fin de Naciones Unidas, como mi simpatía, es paz internacional. eh, el fin de la OEA, por ejemplo, es una cooperación plena entre los Estados americanos. El fin de la Unión Europea es igual la cooperación, pero son un poquito más de hermanitos por este tema del espacio compartido. Se puede decir incluso que se ha llegado a conformar en el último tiempo, hay doctrinarios que no están de acuerdo en una nacionalidad europea o un sentido de pertenencia europea. Tiene un proceso más cohesivo, más amplio, digamos, de la Unión Europea. Y, por ejemplo, el Mercosur, que habla como de estos temas de comercio y cooperación, o la OTAN, que es cooperación, pero cooperación en base a que si uno de los miembros de los estados es agredido, eh, los demás acuden a su auxilio, vamos a decirlo así. Individuos titulares de derechos y obligaciones limitadas. Los individuos somos nosotros. Tenemos derecho a los derechos humanos por tratado internacional, y tenemos responsabilidad penal internacional si vulneramos algunos de estos derechos humanos, digamos, contra otros individuos. Ya vamos a entrar a esto porque es espeso, porque muchas veces cuando ustedes están comenzando confunden la CIJ con la CPI, es normal, pero ya vamos a entender por qué existe cada una, cómo funciona cada una y en qué dimensiones la ataca o trata de solucionar cada uno. Y otros actores, por ejemplo, pueblos en libre determinación. Esto está en la Carta de la ONU. Hay pueblos que se han autodeterminado como estados soberanos, sin embargo, no han alcanzado muchas veces algunos de los requisitos para ser considerados un estado y sin embargo tienen voz, como lo decíamos, dentro de la Asamblea General. No pueden tener voto, lamentablemente, sin embargo, se les hace sentir incluidos y representados. Organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, Amnistía Internacional, eh, Human Rights Watch. Hay muchísimas organizaciones, como les decía yo al inicio, de veeduría y de observación, por ejemplo, en este caso de derechos humanos, que ingresan al sistema internacional para realizar esta labor, este ejercicio de fiscalización de la labor de la sociedad internacional y de los sujetos dentro de ella. Podemos hablar de muchísimos, o sea, se me ocurren esas dos. Esta también es una discusión bien grande porque dices, ¿qué ONG tiene la cualidad para ser considerada este actor o sujeto del derecho internacional? Hay unos que hablan del tamaño y otros que hablan del alcance, porque, por ejemplo, puedes hablar de, no sé, puedes decir que la fundación que hay aquí al lado en tu barrio puede ser sujeto del derecho internacional, lo puede llegar a ser, sí,
siempre y cuando quiera ejercer esta labor de representación frente frente a organismos internacionales. Por ejemplo, hay muchas organizaciones de protección a periodistas que son actores muy activos dentro del sistema interamericano por el tema de vulneración de los derechos de los periodistas, que también se lleva mucho a a estos fueros. El Comité Internacional de la Cruz Roja es un caso muy especial que se debe estudiar él solo, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta es la pregunta que siempre me hacen. ¿El Comité Internacional de la Cruz Roja es donde donamos sangre? Sí y no. El Comité Internacional de la Cruz Roja se encarga de normar todos el derecho y el derecho de costumbre, normas, medios y métodos para ejercer la guerra. Entonces, la Cruz Roja, que ustedes le sacan la sangre, es un derivado del CICR, que es una Sociedad Nacional de la Cruz Roja. Esto lo podemos ver más adelante y es un tema que me encanta full, así que ya lo veremos. Por ejemplo, la Santa Sede, de la cual hablábamos, porque el Estado Vaticano es una ficción ahí bien interesante, en donde, por ejemplo, eh, tienen protección, así como los ecuatorianos tenemos protección del Estado ecuatoriano frente a otros estados, las personas que ejercen sus labores, curas o demás, tienen protección de la Santa Sede, súper interesante. Ustedes ya no pueden pedir asilo a la Santa Sede, ya les dije, no vayan a hacer eso. Y empresas multinacionales de stakeholders que tienen intereses relativos a la sociedad internacional. Por ejemplo, podemos hablar que muchas veces se ven stakeholders en temas muy relacionados a medio ambiente, salud y educación. O sea, siempre hay esta clase de actores a veces inmersos ahí en temas de medio ambiente, generalmente por intereses propios, en salud y educación, generalmente es por filantropía que ingresan estas empresas multinacionales a los foros internacionales. Solo los estados tienen personalidad jurídica internacional plena, lo que les decía, tienen voz y voto dentro de los fueros internacionales. Los demás sujetos lo poseen de forma limitada o funcional. Por ejemplo, las organizaciones internacionales son solo árbitros de los juegos de estos que ejercen los estados entre ellos. Por ejemplo, si estamos realizando una norma, el único deber de la organización internacional es darnos el espacio para organizar la norma, transcribirla en todos los idiomas en cuanto le sea posible o su estatuto lo indique, e imprimirla y ver que firmemos los que estábamos de acuerdo y custodiar esas firmas. Eh, los individuos poco o nada podemos hacer para eh, digamos, tener más poder, aparte de ser representantes de los propios estados, y los otros actores tienen voz, como les decía, pero no tienen derecho a un voto. Por ejemplo, sería muy raro que si estamos discutiendo algo relativo a una guerra, es obvio que el CICR va a estar en contra de cualquier método de guerra que se esté aprobando en el momento. Por ende, solo tiene derecho a voz, a una opinión, pero no tiene derecho a voto porque es neutral el CICR. Una de sus características es la neutralidad. ¿Le puedes pasar, Teito, por favor? No les quiero explicar este tema de la subjetividad limitada y demás porque es una pelota que se van a hacer ahí y que no no quiero confundirles más. Van a ser las 10 de la noche, es complicado, es sábado. Importancia del derecho internacional en las relaciones internacionales contemporáneas. Es un marco regulador, como les decía. Nos da reglas para jugar entre estados, hace posible la globalización, la interdependencia entre nosotros, nos hace posible que nos queramos mucho como estados, que nos demos abracitos. Ofrece herramientas para resolver conflictos, lo que ya hemos hablado hasta el cansancio, la solución de controversias por vías pacíficas, evitando el uso de la fuerza. Como les decía, yo también ejerce estas sanciones que no son con el uso de la fuerza. Ya vamos a ver que el soft law, el hard law y demás. Sostiene cooperaciones en comercio, medio ambiente, salud, derechos humanos, lo que hablábamos de estas dimensiones del derecho, por ejemplo, dimensiones clásicas o tradicionales, contemplábamos la solución de conflictos en sus dimensiones más contemporáneas, la cooperación, el comercio.
Es el fundamento jurídico de organismos como la ONU, la Corte Internacional de Justicia, ya habíamos hablado también de la OEA, y constituye la base para el ejercicio de de la diplomacia y de las simulaciones de los modelos de Naciones Unidas, que es por lo que ustedes están aquí. Van a decir, recién me hablaste de lo que quería escuchar. Entonces, hasta ahí, dudas, quejas, súplicas, llantos, preguntas. Algún individuo que no reconozca ahora mismo su naturaleza humana y subjetividad activa dentro del DIP. No, la verdad sí. Entendible, entendible. Ya, perfecto. Es perfecto y es perfectamente entendible que a ustedes todo esto les resulte abrumador, porque nos han hecho pensar en los estados como, volvamos al inicio, como este gran leviatán. Y cuando se reúnen estados con estados se dan cuenta de que solamente es un salteado de pulpo mixto ahí con arroz y chaulafán, o sea, y ustedes se imaginaban este monstruo de dimensiones míticas, es totalmente normal que suene, que pasen del Leviatán al ceviche de pulpo, o sea, no se sientan abrumados por eso. No es que los estados hayan perdido su cualidad leviatanosa en esta breve explicación, sino que eh, reducen, vamos a decir, su terrorífico estatus para ponerse horizontalmente ante otros estados para ser iguales. Eh, Me sorprende que no me hayan preguntado sobre la autodeterminación de los pueblos. Siempre es una pregunta que sale ahí bien random y dicen, pero ¿por qué los pueblos se autodeterminan? Es una pregunta que siempre sale. Bueno, lo veremos más adelante, no se preocupen. Eh, ya, le regresaste té, justo. ¿Por qué los pueblos se libre autodeterminan? Una palabra extraña. Es más fácil explicarlo en inglés. Pero no se agobien por eso, no pasa muy seguido, pero sí pasa y es algo que sí les preocupa mucho a todos los estados y que por eso mismo se resuelve, como dice el propio derecho de la guerra en caliente, para evitar que suceda mayores. Existen conflictos actualmente que lidian con esto, sin embargo, no resultan tan problemáticos como se quisiera pensar, o sea, tan grandes. Eh, Finalmente, también el derecho internacional nos da gobernanza de espacios comunes. Ahí sí viene, esta es una nueva importancia muy generación Z. Gobernanza de espacios comunes de intereses colectivos. Eso, como les decía, posibilita una jurisdicción casi universal en donde todos podemos llevarnos bien y darnos abrazos y querernos mucho. Un gran ejemplo de esta gobernanza de espacios comunes es lo que intenta hacer la Convemar con la DOALOS, digamos, en lugar de la Convemar, que es la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por sus siglas en inglés, que intenta regular todo lo que es el mar, porque el mar es agua al final del día y hemos tratado de ponerle límites al agua, ha sido complicado, pero bueno, no yo, porque hombre, los embajadores que han precedido a su persona han intentado poner límites al agua, pero sigue resultando un asunto por demás complicado y lioso, digamos así, ponerle límites al agua salada. Por estas mismas perspectivas nace, por ejemplo, temas como la Convemar y la BBNJ. Y un estándar, siempre una importancia también muy generación Z, es un estándar de protección universal de los derechos humanos. Todos tenemos derecho a derechos humanos, así no estemos en nuestros países de origen. Siempre tienen que recordar esa perspectiva, no solo por ustedes, sino también por quienes les rodean, porque en las perspectivas actuales que nos rodean, de hecho sea de paso redundantemente, cualquiera de nosotros puede ser víctima de una vulneración de los mismos y hay que saber cómo actuar ante ello. Eso sería todo, muchachos. Pasaré a la siguiente.
ya identifican qué normas regulan a las delegaciones que tienen, o bueno, en este caso no tienen delegaciones todavía porque no estamos en época de modelos, pero a los países en los cuales han vivido o viven, o a los que han emigrado o han regresado, tal. Por ejemplo, hay normas de derecho interno, como ya hablábamos, hay normas de derecho internacional, o solamente como mi simpatía paz mundial. Díganme, cuéntenme. Voy a comenzar a coger gente del listado. Eso sería todo, Teito, ya le puedes quitar para poder hablar de frente con la gente.